Una promoción única que no te podés perder es la del mes de mayo en la óptica Estela Ginchuk, porque es el mes del multifocal. Compras uno y te llevas otro multifocal de la misma graduación de regalo, ¿eh? Tus multifocales te están esperando exclusivamente en óptica Estela Ginchuk. 5 locales en Montevideo, 2 en Punta del Este. Habíamos planteado el tema de las firmas que fueron después retiradas por las, bueno, según nos explicaba Pozzi, por las propias diputadas frente amplistas, de ese proyecto que se había hecho conjunto en la Comisión de Derechos Humanos, que de alguna manera lo único que decía era, bueno, dar cuenta de que sí, que se visualizan y que les preocupa la crisis en general y, bueno, la desestabilización general y los temas de derechos humanos. Que hayan tenido que sacar las firmas de ese proyecto, ¿es lo que ustedes llaman alinear a la bancada? ¿Alinear? No sé si alinear a la bancada. Nosotros tenemos determinada forma de funcionamiento donde hay cosas que las discutimos, más cosas sensibles. En el caso, cuando a mí me viene el problema, yo en realidad ni sabía que había pasado eso, cuando a mí me viene el problema, viendo que era un problema... ¿Por qué era un problema? Era un problema porque notoriamente no hay un consenso en la embajada, en la bancada frentista del tema de los derechos humanos. Entonces, más allá de las opiniones que tengamos cada uno al punto, uno como coordinador lo que tiene que cuidar es el consenso de la bancada. Si en ese tema sabemos que tenemos diferencias o que tenemos posturas que pueden ser complicadas, lo lógico es no tomar una resolución sin antes discutirla entre todos. Y bueno, cuando eso sucedió, nosotros no sabíamos nada de lo que se había firmado, lo que se había resuelto. Tuvimos una reunión de coordinadores, resolvimos un plan de acción para el asunto, íbamos a ir a hablar con la oposición. En ese momento se decidió que las compañías iban a retirar las firmas, retiraron las firmas, y ahora ese proyecto de resolución irá sin la firma de... Pero será discutido en algún momento, va a tener discusión, porque no es que eso se paró. Entonces, nada más que no va a tener... Pero no hay consenso en el Frente Amplio. ¿Perdón? No hay consenso en el Frente Amplio de las necesidades que está pasando el pueblo venezolano. Pero, a ver, si yo digo que no tenemos consenso, no tenemos consenso. Si no, no hubiéramos hecho eso. Es un dato de la realidad, no es un juicio de valor. Si tuviéramos consenso y no hubiera habido ningún problema, estaríamos hablando de ese tema o de otro tema. No, porque que no haya consenso en qué posición tiene que fijar el Uruguay, si es dictadura o no es dictadura, cómo se resuelve o cómo se sale, si se aplica o no Carta Democrática, esos son posiciones más polémicas. Ahora, coincidir en que hay una gravísima crisis en Venezuela, ¿en eso no hay consenso? Pero el problema es que hay una grave crisis en Venezuela, ninguno de nosotros tiene duda. Porque me parece que sería... en eso sí, que hay crisis, no hay duda. El problema de los derechos humanos, para nosotros, en Venezuela, no tiene un consenso en la bancada del Frente Amplio, ni siquiera en la fuerza política. Por lo tanto, siendo así, y esto es una cuestión que después la gente valorará, pero esa es la realidad política que tenemos dentro del Frente Amplio. Nosotros discutiremos lo que tengamos que discutir, pero esa es la realidad política que tenemos. Entonces, cuando las compañeras, que en su momento... tuvieron se dejaron llevar, digamos... Para mí fue un error haber tomado esa actitud sin discutirla. Capaz que la discutíamos y firmábamos eso. Capaz que la discutíamos y no lo firmábamos. Pero bueno, se resolvió así. A lo hecho pecho. No vamos a sacar no vamos a dejar de poner el pecho a las balas. Y bueno, y tomamos la resolución de que retiraran la firma. Retiraron la firma. Eso se va a discutir igual. No es que no se vaya a discutir. Y capaz que nosotros ahí pedimos que venga otra gente a hablar de los derechos humanos en Venezuela, no solamente que se tome en cuenta una persona que vino a hablar. Y bueno, y vamos a ver a qué llegamos. No, pero vinieron a hablar no solo de la OEA, digamos, ¿no? Vinieron también de Human Rights, o por lo menos Amnistía Internacional. Bueno, pero basándose en información justamente de los otros organismos. Pero es válido que nosotros digamos, bueno, que vengan a decirlo acá. Está bien. ¿Por qué se agarra la cabeza, Trovo? No me agarraba la cabeza, tenía una pose nada más. Quiero sí decir una cosa, no se puede borrar la firma de un expediente que ya está ¿se puede? Si no vio que lo hicieron. No se puede, no, es ilegal, digo, es antirreglamentario por lo menos. Todos los órganos públicos tienen un reglamento para funcionar y en particular la Cámara, el Senado, la Asamblea General tienen un reglamento. En el reglamento de la Cámara existe un procedimiento para todo. Existe un procedimiento para ingresar una moción, un proyecto de resolución, un proyecto de ley. Eso tiene un proceso, ese proceso se cumple, está auditado por los funcionarios que tienen que cumplir con el reglamento. O sea, no son funcionarios que hacen lo que les parece. Cuando se reúne una comisión, se va a tratar un tema, se vota que se considere, se analiza, se aprueba o se reprueba, se vota
con tantos votos a favor, tantos votos en contra. En general... Bueno, pero a ver, este episodio es más grave que cuando se tiene que votar o no votar por disciplina partidaria. Quiero terminar. Se vota, por tanto están todos de acuerdo y empieza un procedimiento administrativo. Y en una oficina en la cual lo que hace se prepara un texto para que la Cámara lo trate después, vienen dos diputados y dicen, mire, yo tacho mi firma porque realmente no estoy de acuerdo. Eso no se puede hacer. Lo que el reglamento prevé es que vuelva el tema a la comisión a pedido de los firmantes y la comisión lo vuelva a considerar. Ese es el procedimiento. O sea, lo grave que tiene es creer que en un organismo de estas características se puede hacer cualquier cosa. Retirar la firma o cambiar el voto en cualquier momento. No, hay momento para votar, hay momento para fundar y hay momento para hacerse cargo de lo que uno votó. No puede ser que uno vote una cosa, no se quiera hacer cargo y después borre la firma, porque es como escribir con la mano y borrar con el codo. Para mí es grave, pero es una cuestión procedimental. Bien. Que habla de un concepto de lo que es la buena relación entre los diversos partidos políticos. Ahora, yo creo, francamente, que si la Comisión de Derechos Humanos actuó en virtud de informaciones que recibió, de datos que le fueron proporcionados, de versiones taquigráficas, de antecedentes que eventualmente se pueden analizar, de opinión de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, declaraciones o decisiones de el relator de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, el informe del secretario general de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo no puedo creer que haya gente que siga diciendo en Venezuela no se tortura o no se están cometiendo violaciones de los derechos humanos. Bien. Porque además quiero decir algo, lo que estamos recibiendo como información es que hay un caso presentado ante la Corte Penal Internacional que tiene jurisdicción mundial y que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos y con la tortura. Y que hay denuncias de tortura en Venezuela con testimonios de torturados, no solamente de ahora, sino de la época de Hugo Chávez. Y que los primeros torturados en Venezuela fueron militares. Precisamente militares eventualmente disidentes. Pero usted no dijo que Venezuela ya no está en el eje de la Corte Internacional. No, no está en... O sea, Venezuela se fue de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia, que es la que puede juzgarlo por el sistema interamericano. Pero la Corte Penal Internacional no se puede ir. O sea, una vez que usted ingresó al acuerdo del Tratado de Roma, no se puede excluir. Pero además, aunque usted no se incluya en el acuerdo, o sea, si hay un país, vamos a suponer, Cuba no aprobó el Tratado de Roma. Sin embargo, sus gobernantes pueden ser juzgados en la Corte Penal Internacional por expedientes de investigación sobre torturas en Cuba. Le hablo de Cuba como ejemplo cercano, como puede haber algún país del África o del Asia. El que no se incluye voluntariamente en la Corte Penal no está fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entendido. Pregunta para Pozzi. ¿Qué opinión le merece que justo ayer se haya presentado el diputado Trovo, junto además con Gonzalo Mujica, a hacer la denuncia penal por asuntos de los negocios de Uruguay con Venezuela? No me merece ninguna opinión. O sea, me parece que si ellos, los diputados, han considerado, primer punto, lo han anunciado hace mucho tiempo, esto no es una cosa sorpresiva, y si han resuelto hacerlo últimamente y poner pruebas en la justicia, yo creo que la justicia tiene que actuar, resolverá, y a eso nos someteremos todos. Tienen el derecho a hacerlo, como cualquier ciudadano uruguayo, y uno no tiene por qué opinar, ni... Es más, no estuvo en el radar de ninguno de nosotros esa cuestión. Está bien. De hecho, sí, ya cuando ya estaba claro que era un tema que la oposición iba a intentar, aun cuando se le negó a la comisión investigadora, ¿no? No, pero por favor, pero tienen derecho a hacerlo. Graciano Pascale, tuiteabas que creías que en el fondo, tal vez, esta suerte de tibieza del gobierno uruguayo para con Venezuela tuviera de fondo estos asuntos, estas deudas de Uruguay con Venezuela. Es una hipótesis. Es una hipótesis que me parece que puede ser analizada. ¿Pensás lo mismo, Alfredo? No, yo creo que no. Yo creo que eso es una buena jugada de Graciano y de otra gente para decir que Uruguay se calla por eso. El presidente Tabaré Vázquez, con el cual difiero en muchas cosas, creo que es público y notorio, ha dicho que Venezuela o se rectifica o no reciben al embajador, es decir, no va a hablar con Maduro, es decir, ha marcado. Pero fue el embajador, estuvo en el rancho de Varela, en el quincho de Varela. Pero el gobierno es el presidente y el canciller.
Y la política internacional la lleva el presidente y el canciller. No, Mujica podrá decir lo que quiera, el PSU podrá decir lo que quiera. Pero es interesante lo que dice Alfredo. Yo voy a hacer un comentario a propósito de eso, si me permitís, Alfredo, porque me parece muy interesante la presencia... Primero, el 1 de mayo, ese abrazo entre el vicepresidente de la República y el embajador de un país que dice que Uruguay coordina acciones contra Venezuela con la Embajada de Estados Unidos, es inaceptable. Es el vicepresidente de la República, que se abraza con el embajador del país que acusa a Uruguay de coordinar con la Embajada de Estados Unidos. Y después, el señor Mujica, el senador Mujica, no es un ciudadano cualquiera, es expresidente de la República. Es el líder, es el expresidente de la República. Es el líder del sector más votado del Frente Amplio. Es el líder de la bancada mayoritaria. ¿Cómo va a recibir en un asado en el Quincho de Varela al embajador del país que dice que el Uruguay coordina acciones con Estados Unidos y nunca se rectificó, ni pidió disculpas, ni presentó pruebas? Es inaceptable. Es una puñalada al presidente Vázquez. ¿Es tan grave? No, es parte del circo que queremos armar con respecto... Vamos a entendernos. Perdón, te escuché, Graciano. Perdón. Alfredo. El tema es que la oposición, lógicamente, lo hace bien, tiene que buscar divisiones en el Frente Amplio, señores. Y los diputados del Frente Amplio, con ese resabio talinista de borrar la firma, por disciplina partidaria, le dan todavía más argumentos. Porque en realidad es ridículo. La disciplina partidaria sigue siendo una ridiculez en todos los partidos para mi criterio. Pero la Es otro oposición... súper interesante debate para otro día. La oposición, lógicamente, está buscando divisiones. Que Mujica dice esto, que dice... La política internacional, ¿quién la lleva? El presidente de la República se llama Tabaré Vázquez, lo eligió la mayoría. Lo elegimos la mayoría de los uruguayos. El canciller, Nino Boa, con el cual tengo algunos acuerdos y otros no, es el que lleva la política adelante y le marcó la cancha a Maduro. Señores, esto no va. Esto, si no se rectifican eso de que dijeron del embajador, creo que Raúl Sendicá como persona es problema de él. Maduro mismo le había relajado a Sendicá hace tiempo. Dijo que era cobarde. ¿Me permiten ir a tribuna un momento? Ligia. Primero que nada, Graciano, te voy a comentar algo. Quédate tranquilo, lo digo con mucho sarcasmo y mucha ironía, ¿no? Sí, que sí, también ya invitaba el arranque se notó. Mujica también invitó a Yulisa Reynoso a sus asados, quédate tranquilo. Muy tranquilo, el que tendría que estar intranquilo es Vázquez. No, y una- Vázquez tiene que estar intranquilo. Dudo que inviten ahora después de la intervención de la canciller hablando de la posición que Uruguay tiene que tomar frente a Corea del Norte, pero es otro tema, dale. Y Yo estoy no, muy una reflexión, tranquilo. me surgían varias reflexiones, ¿no? Pero desde los movimientos de izquierda, de las organizaciones de izquierda, siempre se ha defendido el internacionalismo y las revoluciones socialistas. Así que ya no queda ninguna duda que el Frente Amplio no es de izquierda. No es un partido de izquierda. Porque cuando veo la Posi es política... de Unidad Popular. La política oficial, sí, 26 de marzo, Unidad Popular. La política oficial del gobierno, porque en definitiva, más allá de alguna tibieza ahí que aparece de algún dirigente de base del Frente Amplio, algún diputado, algún senador, digamos, no hay dudas que el gobierno, el Frente Amplio, tiene una política muy clara con respecto a Venezuela, que es condenarla. Y otra cosa que también me parece cierta desinformación con respecto a lo que está pasando en Venezuela. A veces a mí me queda la sensación que hay mucha desinformación. Se llamó, este lunes 8 va a haber, les comento, que este lunes 8 va a haber una asamblea, se llamó una asamblea constituyente, para elegir, justamente se van a elegir a 500 miembros de esa Asamblea Constituyente. En este diálogo que está desde octubre del año pasado y que la oposición canceló en enero, bueno, se está llamando esta Asamblea Constituyente que a su vez hace más o menos unos 4 años que la oposición venezolana, la MUD, Vente Venezuela, varios sectores de la oposición venezolana estaban pidiendo, hace 4 años. Ahora ya se ve que no la quieren, porque la están rechazando, ¿no? Esa Asamblea Constituyente. En esa Asamblea Constituyente me va a permitir leer quiénes están llamados a esa Asamblea Constituyente para discutir y para llegar a un diálogo. Movimientos sociales, Congreso de la Patria, representantes del poder público y religioso, de los 2 bloques parlamentarios también se está llamando a ese diálogo. Rectores de la universidad pública y privada, asociaciones indígenas, constituyentes que tuvieron que ver en la Constitución de 1999, gremios empresariales, la Confederación y Federaciones Sindicales, medios de comunicación sociales, bloques nacionales de las comunas y federaciones y movimientos estudiantiles. Tanto que se habla de que no hay democracia. ¿Entablar un diálogo con todos estos sectores no es democracia? Eso es corporativismo. Yo simplemente... Ligia. Bueno, pero ya que se habla tanto, hasta el propio Papa Francisco lo mencionó, la oposición no quiere diálogo, la oposición no quiere... tanto que lo acusan a Maduro de que no quiere diálogo. Se está entablando un diálogo. Este lunes 8 vamos a ver qué pasa entonces. Si realmente la oposición venezolana va a aceptar este diálogo e integrar
esta discusión que me parece que va a servir entonces para salir adelante y salir de esta crisis, como se menciona. Lo del Frente Amplio ya no es izquierda, le hacemos un paréntesis, Pozzi, pero si me permite, para Trovo, ¿qué opina de lo que acaba de contar Ligia? Yo creo que sobre la desinformación que que puede haber. Creo que está muy mal interpretada la información que ella ha recibido. O sea, ha interpretado muy mal la información. Lo que está claro es que la Constitución de Venezuela tiene un mecanismo que es el mecanismo de la convocatoria a un plebiscito para que se determine allí la conformación de una constituyente. No es llamando a los maestros, a los profesores o a los estudiantes. Se están sorteando la parte de plebiscito. O sea, lo que se está haciendo, como bien se decía aquí, es una masa corporativa de intereses variados y diversos que van a hablar sobre lo que sería una constitución hacia el futuro. Entonces, lo que creo yo es que hay que entender aquí es que lo que está haciendo el presidente de Venezuela es tirando el problema para adelante y saliendo todos los días con una iniciativa diferente con el único propósito de sostenerse en el gobierno. ¿Por qué? Porque si realmente tuviera interés en un diálogo que yo estoy seguro que la oposición está unida en torno al tema del diálogo y es un gran daño que le hizo a Venezuela, no a la oposición, Francisco, porque él no dijo que dentro del gobierno hay diferencias, hay gente dialoguista y gente no dialoguista, y sin embargo dijo que en la oposición hay gente dialoguista y gente no dialoguista. Creo que fue un gran daño que le hizo, porque la Conferencia Episcopal Venezolana no dice lo mismo que Francisco. Cuando le comentó eso a la prensa, muy probablemente tratando de ser un hombre bonachón, porque nosotros sabemos que él está detrás de la reinstauración del diálogo. Pero la reinstauración del diálogo supone que el gobierno asuma que las actitudes que ha llevado adelante las tiene que retrotraer absolutamente todas. Y obviamente una condición para dialogar es no tener presos políticos. ¿Cómo es posible que se siente el presidente, que además ya demostró que lo suelta o no lo suelta, por tanto no son presos judiciales, sino que son presos políticos, a negociar qué hacia el futuro? O sea, bien, es un tema complejo, claro. Pero quiero decirte algo del principio del programa, porque yo no pude hablar sobre el tema de la interpelación. Y te voy a decir algo que siento, yo personalmente lo siento muy claro. Yo creo que la interpelación es inoportuna. Ah, mire. Cuidado. La interpelación es un mecanismo parlamentario que se debe... Sí, la voté, la voté, pero puedo decir que es inoportuna. La interpelación es un mecanismo parlamentario que existe a los efectos de que las minorías puedan saber la opinión del gobierno, en este caso del Poder Ejecutivo, sobre un tema de política exterior, de mucha sensibilidad como la situación de Venezuela. Y yo le acompañé como acompaño todas las interpelaciones que se piden, porque yo creo que en un Parlamento en el cual hay una mayoría que impide analizar los temas, que impide investigar en comisiones investigadoras, etcétera, 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 porque tiene 50 votos, o porque a veces con 49 logra el voto de unidad popular, en el caso de Venezuela, que dice que es izquierda radical, pero termina votando con la izquierda burguesa del Frente Amplio para defender un dictador como es Nicolás Maduro. En esas circunstancias, ¿yo qué digo? Cuando hay un pedido de interpelación, lo voto. Lo que no, y voy a hablar en la interpelación, y voy a hablar de temas que yo creo que son relevantes y que no han sido tratados hasta el día de hoy. ¿Acompañaría un pedido de censura? Lo que digo es que la interpelación le da la oportunidad, dentro del Frente Amplio, a los que están chantajeando al gobierno para que no diga lo que tiene que decir respecto a la situación de Venezuela. ¿Por eso no le parece oportuno, entonces? Porque le van a echar agua al vino o agua a la leche, porque la gente que sabe que en Venezuela hay una dictadura y se violan los derechos humanos va a estar sometida a la presión que haga el Partido Comunista y el MPP, que quieren defender a ultranza a Maduro. Es una vergüenza que en Uruguay, quienes han tenido presos, quienes han tenido muertos, quienes van a sus comités y miran las fotos de quienes murieron por una dictadura y en prisión, estén defendiendo un dictador como es el caso de Nicolás Maduro. Y traten de decir con eufemismos que eso es un problema de los venezolanos. No, no es un problema de los venezolanos. Es un problema de los americanos. Porque el virus de la dictadura, el virus de la intolerancia, el virus de que el que está con el gobierno es bueno y el que está contra el gobierno opina lo diferente es malo, es un virus que a nosotros nos atacó y está muy cerca de atacarnos en cualquier momento en la región. Y nosotros tenemos que prevenirnos y defendernos. Y la forma de defendernos es crear un cordón sanitario. Y el cordón sanitario es darle duro a los gobiernos de facto que hay en la región. A ver... Para réplica, Ligia y, por supuesto, Pozzi. Pozzi, empezamos con usted. ¿Sobre qué tema? ¿Sobre lo que dijo? Sí. Mira, nosotros tenemos un posicionamiento político que es bien conocido. Nosotros creemos que desde el gobierno y desde la bancada del Frente Amplio
estamos tratando de construir, de ayudar a construir una salida posible para Venezuela. Con su modo, con otro modo. ¿Cuál sería? Porque no se ha El dicho en diálogo. realidad. El diálogo entre las partes. ¿Cuál otra salida puede haber ahí? ¿Es demasiado exigirle a Maduro la liberación de presos políticos Pero, para poder a ver, empezar ese diálogo? Uno puede exigir de todo. No, También esa podemos pregunta exigir a la concreto. oposición que deje de moverse. Podemos exigir de todo. Pero me parece que así ahí, en Venezuela en especial, así no se va a construir la cosa, porque hoy están en un estado de radicalización. Entonces que si nos no quedamos logramos mirando de construir un afuera. diálogo, será Francisco. Uruguay está trabajando en eso, aunque no se sepa. ¿Qué es trabajar en eso? ¿Qué está haciendo Uruguay? Bueno, ya lo van a saber en unos días. Pero Ah, no, lo que no, yo- espere, tengo que hacer una pausa. Sí. Ahora volvemos y le voy a pedir más información. No, pero tengo pausa más. y ya venimos. Te voy a- Pausa y ya venimos.